Díganme ustedes si les quedó claro qué fue lo que sucedió y sigue ocurriendo en torno al mayor general José Luis Tremont Jiménez, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial Integral, CODAI. Yo sé que a ustedes les inquieta el tema, así que voy a tratar de hacer el recuento de hechos y de hipótesis. Lo hago respetando lo que ha ocurrido y lo hago también aclarando que una cosa son los hechos y otras las probabilidades especulativas, que siempre se ponen sobre la mesa. Lo aclaro porque algunos me han escrito confundidos e inquietos como si yo hubiera asegurado probabilidades o sospechas como hechos cumplidos, y no fue así. Tendremos cuidado al respecto. Pero sigamos con el tema que me parece de interés para el país y que es obligación del Estado aclarar y a nosotros los periodistas informar sobre lo que sucede en torno al oficial que tiene bajo su responsabilidad la de la seguridad y la defensa del espacio aéreo del país. Y fue lo que destacamos en nuestro capítulo pasado. Hasta ahora, lo único que sabemos es que el general está vivo, al menos lo estaba para el momento en que se grabó el video que fue montado en redes. Esa grabación, en tanto el general Tremont registró una brevísima intervención donde él se presentó como un militar, digamos que institucional, dejando en evidencia, aunque creo que sin querer, que el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Helio Estrada Paredes, es un personaje limitado en su lenguaje y abundante en sandeces y groserías. Les coloco el video. Integrante del Estado Mayor de los diferentes componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí nos encontramos el Mayor General Tremont, el Mayor General Rivera y mi persona, cumpliendo las instrucciones de nuestro comandante estratégico, como es de mantener la orientación permanente a todo el personal, con el fin de que sea una acción en contra de esta guerra cognitiva, donde día a día en las redes sociales tratan de cambiar la verdad, tratan de imponer mentiras para sembrar dudas en nuestros integrantes de nuestra Fuerza Armada. Existen miserables periodistas que se venden al narcotráfico, miserables periodistas que sabemos que están pagados por ellos, pero no van a atentar contra el esfuerzo, contra la voluntad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los órganos de seguridad ciudadana para seguir combatiendo espacio por espacio al narcotráfico. Con mensajitos en redes sociales no van a lograr atacar nuestra voluntad, nuestro amor a la patria y nuestra herencia de los libertadores. Va a hablar el Mayor General Tremont, comandante del CODAI, y que hoy todos nos sentimos orgullosos de él, de su actitud, de su profesionalismo, y que vamos a seguir en la lucha por mantener el orden y la paz. Muchas gracias, señores oficiales integrantes del Sistema Defensivo Territorial. Adelante, Tremont. Citando en lo paralelo, como bien comentó el Mayor General Estrada, vemos lo que es la guerra cognitiva. Bien lo dijo él. Redes sociales. Todo, si lo vemos, es un principio de comunicación. Por supuesto, todo tiene un lado positivo y un lado negativo. Somos nosotros los llamados a dar el empleo adecuado, idóneo. Tenemos que seguir luchando por el desarrollo de nuestra nación, nuestra soberanía. Y cuenten aquí con un hermano, un soldado que se mantendrá al pie del cañón para seguir cumpliendo con sus labores y que sea lo que Dios haya escrito. Y por supuesto que soy un hombre de fe, pero con mucha objetividad también. Pero todos nosotros somos hombres de fe cuando hicimos ese juramento. Mantenernos de pie y en lucha. Nada ha sido aclarado después de 9 días. Hoy 10, a partir del siniestro del avión
Cessna Citation que saldría rumbo a Margarita desde La Carlota y que terminó despegando a las 7:57 del 3 de junio desde Maiquetía y que contaría, según la lista, con el general Tremont como uno de sus pasajeros junto a su esposa Milagros Salazar y su hija Ana Karina Tremont. Sobre ese avión solo ha crecido la opacidad, como todo lo del régimen. Ni una sola versión oficial se ha producido apostando a la especulación, a versiones confusas y preocupantes que partían del audio de un par de minutos que registraban el momento en que la torre de control se comunica con el piloto Charles Cordero, advirtiéndole insistentemente que se acerca de manera muy peligrosa a la cordillera y que debe virar a la izquierda para luego desaparecer del radar. Es un audio realmente inquietante y que abre el compás de preguntas sin respuesta. ¿Por qué se muestra confundido un piloto tan experimentado como Charles Cordero? Parecía que los controles de la aeronave no respondían a las acciones del piloto. Al perderse el avión y ese avión del radar, se declaró emergencia y su urgente búsqueda. Los primeros restos de ese avión fueron encontrados al día siguiente, el 4 de junio, cuando fueron atisbados por la Guardia Costera. Sobre el hallado se informó la identificación de los restos del piloto Charles Cordero y del copiloto Miguel Linares, así como parte del fuselaje y documentación de la tripulación. De los pasajeros, absolutamente nada, por lo menos nada se informó. Para el momento del siniestro, los grupos de rescate que se activaron apenas desapareció el avión tenían la información de que se buscaban los restos de 5 personas, los 2 miembros de la tripulación y Milagros Salazar y Ana Karina Tremont, esposa e hija del general, como les dije, así como un asistente que nunca fue identificado. Solo trascendió que ese asistente había sustituido el lugar del comandante Tremont, quien a última hora no había abordado la aeronave ante una imprevista reunión. La rutina cambió también en cuanto al aeropuerto de salida. Vean que son cosas que ocurren, ¿no? Puesto que lo usual era el despegue a Margarita desde La Carlota y fue cambiada para salir desde Maiquetía, donde, y esto lo destacan los expertos, la aeronave estuvo estacionada aproximadamente durante 1 hora. La modificación del aeropuerto de salida también es punto de especulación para hablar del posible sabotaje al rodar la hipótesis de que alguien ha podido intervenir los controles electrónicos a la aeronave. Esa teoría la asoman quienes conocían al piloto y le reconocían indiscutiblemente su veteranía. Es evidente que además de los 9 días de total ausencia del general al momento de hablar, tampoco se había adelantado nada sobre las razones del accidente. Y entra un nuevo elemento, y es un hallazgo, también cerca del aeropuerto, que lo lograron unos pescadores la madrugada del sábado 7 de junio en plena jornada. Ellos encontraron otras partes del fuselaje del avión, también objetos de la tripulación y nuevamente nada de los pasajeros. También se registró el hallazgo de paquetes parcialmente dañados que contenían cocaína. Eso ocurrió 4 días después del accidente. Cuando los pescadores regresaron al muelle La Zorra y celebraron la riqueza encontrada rodeados por sus familiares y vecinos, la Guardia Nacional llegó y tomó el control de la situación, no sin antes informar que por orden de Diosdado Cabello, los pescadores, 7 adultos y un menor de edad, estaban detenidos. Todavía siguen presos. ¿Por qué? Los oficiales informaron con jolgorio haber ganado la lotería y que el decomiso se trataba de un cargamento que contenía 1.654 kilogramos de cocaína. ¿Dónde los pesaron? ¿Cómo es que los efectivos de la Guardia Nacional manejaban con esa exactitud el peso del cargamento? Y aquí volvemos tal vez a la razón de todo el misterio y la narrativa de película que rodea el caso, cuando los efectivos de la Guardia Nacional sabían que Diosdado Cabello
registrado como el jefe del cártel de los Soles, desde antes del accidente buscaba con desesperación un cargamento de droga aparentemente perdido. Y en esa búsqueda se habían cometido atropellos incluso contra niños en la población del Morro de Puerto Santo, en el estado Sucre. Así que el avión, según el hallazgo, llevaba un cargamento de droga. Al respecto, los expertos adelantaron que ese avión no resistía la carga mencionada, aún sin pasajeros, asumando la posibilidad de que el peso excesivo habría sido la razón de la pérdida de altitud de la aeronave y la posterior caída al mar. Se dan cuenta de todas las preguntas no respondidas. La aparición del general Tremont, particularmente lacónico y discreto, no despeja el misterio de los hechos que sí, que suenan a película. Es más, la puesta en escena de ese video aporta nuevas dudas, ya que hasta se podría especular que el general Tremont es ahora posiblemente un rehén. Hago esa pregunta. Porque, ¿qué sucedió con su esposa y su hija? Se dan cuenta de que nada ha sido aclarado. Me dicen los cercanos al comandante del Koday que Tremont, además de ser un hombre discreto, hace rato ha tomado distancia de las posiciones políticas del régimen y de quienes lo adversan. Cuenta un amigo que a él solo parecen interesarle los aviones y los radares. Es un piloto de combate, de Mirage, de F-16 y de Sukhoi. Así que mientras Estrada Paredes vociferaba que los periodistas eran unos miserables que se venden al narcotráfico, el general Tremont evadió el tema aludiendo que las redes sociales, bajo un principio de la comunicación, tienen un lado positivo y un lado negativo, y somos nosotros los llamados a darle el empleo adecuado e idóneo. Dijo nosotros. Les confieso que me llamó mucho la atención que parte de lo que él decía lo cortaron. Está claramente editado el video. En realidad, el general Tremont no dijo nada. Y eso siempre hay que destacarlo, porque se trata de un régimen que encarcela a los dirigentes de la comunidad que reclaman sus derechos, a quienes defienden la democracia, a periodistas que registran la verdad, a empresarios que son extorsionados. En fin, son muchos que por salvar su vida prefieren guardar silencio. En síntesis, nada está aclarado. En mi opinión, y aquí sí le expreso personalmente, las cosas no andan bien dentro de la Fuerza Armada. Lo sé, muchas veces se ha dicho, pero la podredumbre moral evidenciada en el avance del cártel de los Soles tiene que llevar al colapso. Es inevitable que explote un país donde quienes mandan son los jefes de las bandas delictivas. La élite del régimen, como todo malandro, no confía en su par y ve rivales peligrosos en todos lados. Lo que ha sucedido en torno al general Tremont es un claro ejemplo de que cualquier cosa puede ocurrir. Se están comiendo entre ellos. Así son. Nos vemos pronto. Los invito a que se suscriban quienes no lo han hecho. Y gracias por tanto cariño.